envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107, versículo 20. A continuación, un momento en la palabra del Señor. Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor y así también damos gracias a Él por cuanto Él nos da esta bella oportunidad de poder reflexionar acerca de algún pasaje bíblico. Damos gracias a Dios por que podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Podemos decir, mis hermanos, que esta forma de comunicarnos a través de las plataformas de Facebook y de YouTube también ha permitido el poder llegar a hogares, llegar a personas, llegar a familias que quizás no estaban yendo a nuestros templos o a lo mejor no habían tenido las fuerzas para llegar, pero hoy día tienen la oportunidad de que la palabra de Dios y nuestros cultos llegan a su hogar. Por otro lado también damos gracias a Dios por esta juventud hermosa que hemos visto tan activa los días lunes trabajando en su culto, los días sábado también haciendo ahí un juego de palabras que me pareció muy interesante, se llama Cuarentema, donde hablan y reflexionan de la palabra de Dios, donde estos jóvenes también han estado muy activos en la escuela dominical para con los niños, haciendo tan lúdica la palabra de Dios, donde hemos visto también un grupo de jóvenes trabajando junto a nuestros hermanos de audio para que hacer posible que estos cultos y estas reflexiones puedan llegar a nuestras casas. Entonces damos gracias a Dios por todo, damos gracias a Dios, mis hermanos, por nuestras hermanas Dorcas, que todos los miércoles también están reflexionando acerca de la palabra de Dios, donde ayer escuchamos un hermoso mensaje por parte de nuestras hermanas. Los anexos que han estado los días martes, los días viernes también ocupados en poder entregar un culto para agradar el nombre de nuestro Dios. Los coros preparándose para que el culto del día domingo también sea maravilloso para darle la honra a nuestro Dios. Y así, mis hermanos, creo que tenemos que decir, y lo habíamos repetido recién, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, pero también podemos decir, gracias Señor, porque tú nos has dado la capacidad, nos has dado la sabiduría, nos has colocado las formas, los medios para poder también estar trabajando en tu obra, y hemos visto también cómo tú has usado o como Dios ha usado a distintos hermanos que quizás bajo otras condiciones no hubiésemos visto esta bendición y estos dones que hay en ellos. Así por ello damos las muchas gracias a Dios y por supuesto oremos por ellos, oremos por nuestros jóvenes, oremos por cada uno de nuestros hermanos que están en esta labor de poder hacer posible que lleguen estos cultos, estas reflexiones a nuestros hogares. Mis hermanos, hoy día jueves damos gracias a Dios porque ya estamos a más de la mitad del mes de agosto y estamos pasando agosto, gracias a Dios por ello. Y también porque es una nueva oportunidad que Dios nos da de poder hablar de su palabra. Y les voy a invitar que busquen en San Juan, capítulo 21, el verso 15 al 17. San Juan, capítulo 21, del verso 15 al 17. Y vamos a pedir a Dios que Él nos dirija y Él pueda hablar a nuestras vidas. Padre amado, muchas gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder estar congregados a través de estas plataformas en la cual tú nos das la oportunidad de poder también comunicarnos y hacer posible que tu palabra llegue a nuestros hogares. Padre bendito, te pedimos que tú nos hables a través de esta reflexión bíblica y podamos también nosotros alimentarnos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, decíamos en San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17, y le damos lectura en el nombre del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Un pasaje muy conocido podríamos decir, por todos los que habitualmente asisten a la iglesia, por los hijos de Dios. Un pasaje muy conocido por los que les gusta estudiar el Nuevo Testamento y la vida de Jesús, donde la situación de este pasaje que acabamos de leer es posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde ya se había aparecido unas 2 o 3 veces a algunos de sus discípulos, y previo a esto lo había encontrado ahí pescando donde sus discípulos no habían podido pescar nada, había sido una mala pesca que habían tenido. Sin embargo, Jesús le dice, echa tus redes hacia un lado del barco. Resulta que cualquiera podría haber dicho, pero ¿para qué? Si venimos recién de la pesca y no fue mal. Pero hubo obediencia y echaron sus redes. Resulta que fue mucha la bendición. Y ahora se encuentra Jesús junto a sus discípulos y en especial con Pedro, donde le hace una pregunta tan pequeña, pero a la vez tan grande, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Y conocemos a Pedro, un hombre ¿cómo se llama? De carácter bastante rudo, bastante espontáneo, donde vemos en algunos pasajes cuando él quiso defender a Jesús y tomó una espada y le cortó una oreja a uno de los soldados, y Jesús con amor llega y toma y repone ahí la situación que había pasado. Vemos un Jesús donde también le asegura a Jesús que jamás lo iba a negar. Sin embargo, se da la situación adversa en la que Pedro niega 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo que le hace esta pregunta, le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y claro, Pedro en su espontaneidad es seguro que ha dicho, sí, tú sabes que te amo. No podríamos asegurar si realmente estaba pensando en la respuesta, no podríamos asegurar si efectivamente lo dijo de corazón o simplemente fue otra espontaneidad como la que acostumbraba Pedro. Pero sí lo que podemos ver que Jesús le hace 3 veces la misma pregunta. Quería ver quizás la verdadera reacción de Pedro, quería ver quizás que Pedro realmente pudiese entender la importancia de la pregunta que le estaban realizando. Pero por otro lado también podemos entender que Jesús le estaba entregando una misión a Pedro. Le dice, apacienta mis corderos, luego le dice, apacienta mis ovejas, y finalmente le vuelve a repetir, apacienta mis ovejas. A ese hombre que había sido tan duro, ese hombre que había sido tan soberbio, ese hombre que había sido tan espontáneo, pero sin embargo Jesús lo miraba con amor. Jesús le estaba dando indirectamente una tremenda bendición que era poder llevar la iglesia de Jesucristo. Y ese mismo hombre, a medida que fue pasando, sin duda que lo hizo pensar. Por eso es que dice el verso 17, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. O sea, no se sorprendió, sino que le provocó tristeza que le preguntase por 3 veces consecutivas si acaso lo amaba. A lo mejor Pedro se cuestionó, Jesús no me cree, quizás se acordó porque lo había negado 3 veces también. Entonces Pedro a lo mejor hizo esa relación, me está preguntando 3 veces porque lo negué 3 veces. Pero lo que Jesús a lo mejor lo que quería era que exista una humillación de su corazón, que exista un corazón blando, no ese corazón espontáneo, no ese corazón soberbio, sino que exista un corazón realmente consciente de lo que estaba diciendo.
¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros, mis hermanos, que escuchamos cualquier palabra y decimos amén, Señor? ¿Y qué significa amén, Señor? Es sí, Señor. Pero no estamos siendo conscientes de la afirmación que estamos haciendo. O a muchas veces cantamos y decimos, envíame a donde quieras, al monte, a la llanura. Y lo cantamos con fervorosos, pero muchas veces no nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo es una declaración. Envíame donde quieras, al monte, a la llanura. Dios nos ayude, mis hermanos, para que este tremendo hombre como es Pedro, hoy día también podemos tomar su ejemplo, donde a la tercera vez quizás logró darle el peso de lo que realmente le estaba preguntando nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era la importancia? Sabemos que posteriormente Pedro fue el hombre que llevó la palabra de Dios, que fue usado ahí para hablar a multitudes y se conviertan multitudes, porque fue usado con poder. Pero para ello tenía que haber algo desde su interior, una transformación de su interior. Y hoy día, mis hermanos, las situaciones quizás adversas, quizás que nadie espera, quizás que no quisiésemos que estuviese pasando, pero sin embargo Jesús nos dice, ¿me amas? Y yo creo que cada uno de nosotros podemos decir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y no vamos a mirar para el lado, no vamos a ver la situación que puede ser algunas más críticas que otras, pero sin embargo ante una pregunta tan importante como es el nombre de cada uno de nosotros y nos pregunta, ¿me amas? También podamos decir, así como fue la tercera respuesta de Pedro, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Dios nos ayude, mis hermanos, para amar a nuestro Señor Jesucristo, para buscarle a Él. Recién comentábamos todos estos medios de gracia que Dios nos da para poder acercarnos a su palabra y cómo Dios ha permitido que su palabra se acerque a nuestros hogares. ¿Cómo no le vamos a amar? Permita a Dios que podamos valorar esa bendición y podamos decir efectivamente desde nuestro corazón, decir, sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Padre, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y trabajemos en eso, mis hermanos, buscándole a Él a través de su palabra, a través de las oraciones, para poder que ese amor cada día pueda crecer en nosotros. Les invito a orar para dar gracias a Dios por esta reflexión bíblica. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la bendición de poder conversar unos minutos de tu palabra, porque podemos ver este gran hombre como fue el apóstol Pedro, quien también tuvo problemas, también tuvo dificultades, también tuvo situaciones que a lo mejor él hubiese querido borrar, que hubiese querido que no hayan pasado. Pero sin embargo, fueron hechos que lo marcaron y que fueron parte de su vida. Pero sin embargo, el amor de Jesús estuvo siempre con él, a tal punto de prepararlo para que sea la piedra angular sobre la cual se pueda formar la iglesia de Jesucristo. Padre amado, ayúdanos a nosotros para también contribuir en lo que significa la iglesia de Jesucristo hoy día aquí en la tierra, pero también ayúdanos para poder amarte cada día más, buscarte cada día más, y de esa forma podamos decir cada día, sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Padre, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Todo ello te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, para Dios honra y gloria, los invito mañana viernes para poder estar escuchando la palabra de Dios y el culto de los anexos. El día domingo a las 11 de la mañana estaremos escuchando la escuela bíblica, adultos y niños, y a las 17 horas para que nos reunamos en familia, como si estuviésemos en nuestro templo, para poder alabar a nuestro Dios en nuestro culto general. Que tengan una buena noche, mis hermanos, y Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.